Hola, ¿cómo se encuentran? El día de hoy quiero hablar sobre un tema el cual me preguntaron, ¿nuestros hijos nos pueden llegar a odiar? Sí y no. ¿Cómo lo voy a explicar? Bueno, finalmente son nuestros hijos y nosotros como papás vamos a tener que enseñarles muchas cosas, en algunas ocasiones vamos a tener que ser estrictos, en alguna ocasión vamos a tener que ser demandantes, etcétera. Entonces, sí puede llegar a ser que nuestros hijos nos lleguen a odiar en una etapa, porque finalmente la crianza si algo no es agradable para ellos y bueno, en más adelante lo van a entender. Quiero hablar de 3 etapas por las que pasamos y no son etapas que las van a encontrar si lo buscan por otros autores, por otros psicólogos, no es una cuestión científica, tampoco son parte del desarrollo, pero quiero hablar de 3 etapas. La infancia, la adolescencia y la adultez. Y no voy a explayar en qué consiste cada una, sino lo que quiero hablar es darles a entender cómo funcionan estas 3 etapas en cuanto a la pregunta inicial. La infancia es esta etapa en la que nuestros hijos nos admiran, nos valoran, somos lo máximo para ellos, llegamos a ser como superhéroes para ellos, nos admiran, quieren ser como nosotros, si se dan cuenta se visten como nosotros, actúan como nosotros y muchas cosas. ¿Por qué? Porque somos su figura a admirar. Entonces, durante esa etapa que es antes de los 12 años, nuestros hijos nos van a admirar y van a estar idealizados de nosotros. ¿Qué pasa en la segunda etapa que es la adolescencia? Pues bueno, en esta etapa ya nuestros hijos se dan cuenta que el mundo no es como nosotros les hemos explicado en la infancia. Empiezan a hacer otras cosas, se dan cuenta que no quieren hacer las cosas como nosotros le dijimos. Un simple ejemplo, en la infancia nosotros le dijimos, bueno, para bañarte primero te tallas la cabeza y al final los pies. En la adolescencia, ¿qué va a pasar? Pues se van a dar cuenta que no necesariamente tiene que ser así. Y entonces puede que estén en contra y lo primero que van a hacer es decir, ¿y por qué lo voy a hacer como tú dices si yo lo puedo hacer? Entonces clasificaré esta etapa como una etapa en la que van a empezar a tener otra vez un desarrollo, solo que ya saben ir al baño solitos, ya saben vestirse solos, etcétera. Pero van a empezar a tener otra vez nuevas vivencias que les van a enseñar todo lo que viene en el futuro. Digo, todos aquí lo hemos pasado, sabemos que es una etapa que puede ser complicada, para algunos un poco más fácil, pero es una etapa de muchos aprendizajes. Y sí, en esta etapa posiblemente tus hijos te van a odiar. ¿Por qué? Porque no los dejas hacer las cosas que ellos quieren, como las quieren y porque ellos las quieren. Entonces entra una etapa como de odio a los papás. No estoy diciendo que sí sea una etapa de odio. Sin embargo, a diferencia de la infancia en donde te idealizaban y eras lo máximo, ahorita tal vez ya tienen rota esa idealización y ya descubrieron que no eres ese superhéroe, que no eres tan mágico, que no eres tan inteligente, tan admirable y muchas cosas que antes veían. Tal vez sí lo seas, pero para ellos ya no lo eres. ¿Por qué? Porque ya se quitaron esta idealización. Y la etapa 3, que es la adultez. ¿Qué pasa en la adultez? Pues bueno, en la infancia nos idealizaban, en la adolescencia nos odiaban y a esto yo le llamaría la etapa del perdón. ¿Por qué? Porque ya ellos crecen y se dan cuenta del por qué nosotros actuamos con ellos así durante su infancia y durante su adolescencia. Es donde la mayoría nos damos cuenta que tal vez lo que hicieron nuestros papás tenían una razón de ser, que no lo hicieron porque quisieran molestarnos, no lo hacían por fastidiar, no lo hacían solo porque tenían que cubrir su papel de papás, sino empezamos esta etapa en la que nos damos cuenta que todo lo que hicieron nuestros papás tuvo una razón de ser. Tal vez no fue la mejor, tal vez no fue la ideal, pero lo hicieron tomando en cuenta las herramientas que en ese momento tenían. ¿Por qué? Porque tal vez ellos también no habían vivido esa etapa de papás de adolescentes y entonces tuvieron que usar ciertas medidas. En esta tercera etapa de la que estoy hablando es donde se da la etapa del perdón. ¿Por qué? Porque empezamos a comprender a nuestros padres. Comprendemos que tal vez no fue la mejor manera de educación que nos dieron, pero fue la mejor que creyeron en ese entonces. Y ya después vendría una cuarta etapa, que es la de la adultez más grande o la vejez, pero eso no lo voy a abordar en este tema. Entonces recordemos, la primera etapa, la infancia, que es donde nos tienen idealizados, la segunda etapa, que es donde los adolescentes pueden llegar a odiarnos, y la tercera etapa, que es la del perdón. Y en esta etapa no es como que comience a los 20. Hay personas que tienen 40 años y todavía siguen diciendo que sus papás son los culpables de su vida, que todo les hicieron, que todo les destruyeron, etcétera. Todavía no han llegado a esa fase del perdón. Y me van a decir muchos de ellos, es que tú no sabes lo que me hicieron mis papás, es que tú no viviste lo que vivieron.
o lo que yo viví. Pero finalmente por eso es que no llegan a esa etapa del perdón, porque siguen enojados, siguen increpándolos, siguen con esta resistencia al no quererse darse cuenta de que lo que hicieron sus papás tal vez estuvo muy mal, pero fue lo mejor que tenían en ese momento. ¿Por qué? Porque finalmente también son humanos y no hay una escuela de la vida. Tal vez sí con los hijos vamos aprendiendo, pero podemos llegar a cometer muchos errores. Hay papás que cometen extremadamente demasiados, pero como dijera, y aunque se escuche feo, te educaron hasta donde su cabecita les dio. Entonces, recuérdalo. Son 3 etapas: la infancia, la adolescencia y la adultez. La idealización, el reproche y el perdón. Que tengas un muy buen día y nos vemos en siguientes videos. Hasta pronto.